Seguidamente va a hablar Juana. Como os he comentado anteriormente, digamos que el objetivo era que nos transmitiese desde la posición de la sociedad civil cuál está siendo la participación y sobre todo las demandas de las organizaciones de las mujeres para el cuarto foro sobre eficacia de la ayuda, USA 2011, y el foro sobre cooperación al desarrollo de Naciones Unidas 2012. Bueno, quería agradecer este espacio porque además, conocer desde dentro el alcance de las discusiones en donde, y ya lo comentaré, hay un lenguaje perverso que uno no sabe qué quiere decir y que oculta, y algunas de las claves nos ha ido dando Veronique, pues está muy bien. Yo me he centrado mucho en la agenda de las mujeres porque es en el ámbito de la coalición de las organizaciones sociales en las que me he movido. Y bueno, y además tenemos articulado, lo ha comentado Veronique, con motivo de la consulta con la Comisión Europea, tenemos ya articulada una serie de demandas como organizaciones de mujeres que han estado actuando en red desde hace mucho tiempo y que luego explicaré. De hecho, por ejemplo, Claudia Mejía, que está ahí sentada, pues ha participado en la última consulta en representación de Colombia que tuvimos en Bolivia y articulada ella y su red dentro de las redes latinoamericanas. Aunque he puesto aquí que esas demandas han sido hechas en coalición con una serie de representaciones más bien a nivel regional, América Latina, EWIT, FEMNET, que es de África, el Foro Asia-Pacífico, y todas ellas enmarcadas en el grupo de LTRI, que es la coalición de organizaciones sociales que está haciendo toda la agenda de incidencia en la Declaración de París. Las adhesiones que os he puesto que están hasta el 31 de julio, pues están sucediendo porque hay muchas organizaciones de mujeres que están endosando o adhesionándose al documento. La documentación os lo he traído, lo voy a explicar un poquito, y lo que está bien comprobar es que, por ejemplo, si una primera consulta que la aprovechamos cuando fue la CSV en Nueva York, y aprovechamos que había muchas organizaciones de mujeres en Nueva York para hablar de este tema y fortalecer la coalición, pues desde Nueva York, que fue en febrero, a junio, que fue cuando nos reunimos en Bruselas, pues por ejemplo la debilidad aparente o la falta de interés aparente que había por la parte de Corea o de las organizaciones asiáticas ha dado un salto cualitativo impresionante desde Nueva York a Bruselas, en donde ya habían articulado su propia estrategia dentro de las coaliciones de sociedad civil y habían hecho visible su presencia con su propio gobierno. Esto no es más que el resultado de un proceso que siempre, cuando funcionan las coaliciones de mujeres, transfieren bastante conocimiento, hacen como muy transparente la información que manejan y se empoderaron en muy poco tiempo y aseguran una buena presencia de organizaciones de mujeres en Busan, también estratégicamente colocadas en todos los aspectos de la agenda y de la sociedad civil coreana. Entonces, bueno, pues contar
de esas adhesiones, pues el otro día hubo una reunión en Camboya y las rusas nos querían traducir el documento porque, bueno, pues era una agenda empoderadora también para sus propios países, su propio país. Bueno, pues voy a hablar, ya estaba comenzando a hablar, de cómo ha ido todo el proceso de involucración y de las estrategias que hemos seguido en las organizaciones de mujeres en la agenda de eficacia, qué demandas o cuál es el carácter más político de las demandas para Busan y cuál es el estado de cuestión y las expectativas, que lo ha explicado muy bien Veronique, y que, bueno, nuestros miedos, vamos a expresar ahí nuestros miedos o perplejidades, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco largo, pero cuando debatimos si nos metíamos o no a las organizaciones de mujeres en la agenda de eficacia de la ayuda, había un contexto y ahí empezamos a aprender lo que es la agenda de eficacia. De hecho, Veronique y yo compartíamos, ella la parte de incidencia en la coordinadora y yo la vocalía de género en aquel momento, y ella entendió, o sea, ella se sumó al apoyo que la coordinadora tenía que prestar a ese proceso, y yo creo que fue muy interesante. Bueno, ahí identificamos agendas comunes y los enfoques que se daban desde las organizaciones de mujeres, y bueno, pues dijimos, vamos a marchar juntas, ¿no? Hay otro momento clave que también está muy vinculado a una cooperación que en ese momento era una cooperación que había apostado mucho por la Declaración de París, que era la cooperación canadiense, y que había apostado mucho por la participación de sociedad civil. Y a partir de Ottawa, en donde la agenda de las mujeres, y empezó a hablarse de la agenda campesina, empezó a reclamar una voz propia, y una voz que propia y metida en todos los procesos de toma de decisión. En ese momento, AWID y WIDE empiezan a formar parte de ese grupo consultivo, empiezan a formar parte de la dirección de BTRI, dirección o Consejo Consultivo de BTRI, que es la coalición de organizaciones sociales, y empiezan también a canalizarse recursos colectivos para financiar esas consultas. La primera se celebra en Nairobi y es la primera vez que desde las distintas regiones se incorporan activistas y mujeres expertas para crear para articular esa agenda. ACRA es fundamental, y cuando nos hemos reunido en Bruselas, en Nueva York, siempre las compañeras africanas de RIGHT, que fue la organización africana de mujeres que organizó el foro de ACRA, nos dijo que nunca ellas hubieran pensado que fueran a ser creíbles por su gobierno hasta que vinieron apoyadas por una coalición de mujeres. Cuando ellas empezaron a plantear, organizamos un foro de mujeres, bueno, ¿esto qué es? No sé qué. Bueno, adquirieron una relevancia política de interlocutoras con las propias políticas gubernamentales que fue muy importante. Bueno, todos estos esfuerzos de determinados gobiernos y de la coalición de organizaciones sociales permiten en ACRA avanzar políticamente. La agenda de ACRA refleja un carácter más político y transformador de la agenda, y por ejemplo el Gender CAT, cuando ha presentado un informe de incidencia para Busan, que también ha recogido a mujeres y que lo tenéis en la documentación, pues para que no se nos olviden todos los avances, los ha recogido de la declaración de ACRA, ¿no? Y entonces, bueno, es la transversalidad del género, derechos humanos y sostenibilidad ambiental, que siempre se tienen que incluir de forma sistemática y coherente en todas las políticas. No lo he puesto literal, pero es así. Otro gran tema de debate, que lo ha apuntado también Veronique, es esta famosa prevención que tienen algunos países, China, a que los derechos humanos, la democracia, no sean condicionalidades, ¿no? O sea, que no se impongan como condicionalidades. Bueno, ahí hemos debatido mucho en las organizaciones de mujeres este tema. Bueno, y entonces, pues lo que se dice es que esos compromisos internacionales ya están suscritos
y que la consistencia de toda política de desarrollo a nivel de país y a nivel de programa de desarrollo tiene que ser consistente con esos acuerdos internacionales. Es verdad que ahí el peso de la incidencia para que esas políticas de desarrollo sean consistentes es un peso que deben hacer las propias sociedades civiles de sus países, pero por eso las redes son muy importantes para apoyar esa incidencia. Hay una parte que también ha comentado Verónica de los estados frágiles y de las situaciones de posconflicto, ¿no? Ahí, con independencia de que efectivamente lo piden los propios estados frágiles, muchos estados africanos están pidiendo esa consideración especial de estados frágiles, también ahí hay una tendencia a la utilización de la política de ayuda desde el punto de vista de la agenda de seguridad. Por eso las demandas de las organizaciones de mujeres van más también a que en esa agenda de posconflicto y estados frágiles se vaya a las causas del conflicto, se vaya al origen y que garantice la participación de las mujeres. Y bueno, y algo importante que cada vez más se utilicen los datos, se mejoren los sistemas de información, indicadores y desglose de datos. Bueno, los avances os los he contado. Yo creo que el trabajo conjunto de las estrategias concertadas han visibilizado y fortalecido la agenda feminista, porque siempre hemos constatado en los debates que la agenda feminista ha quedado bastante diluida también por esa parte de transversalización de género y porque se ha utilizado con criterios técnicos, más las mujeres como objeto que como sujeto de políticas. Entonces, la agenda feminista ha movilizado mucho el contenido político de nuestra agenda. Y bueno, y eso, pues compartiendo recursos, siempre utilizando los recursos para empoderar a las propias organizaciones que participan con talleres de transmisión de conocimiento, de debate de los conceptos, porque con eso se transfiere conocimiento. Eso ha permitido, como os contaba en el caso de NetRight y de otras muchas organizaciones, que la visibilidad de las organizaciones feministas, y lo podrá decir también en el caso de Colombia, en marcos de alianzas más fuertes de otro tipo de organizaciones latinoamericanas, por ejemplo, ha introducido el lenguaje y el enfoque feminista en el conjunto de esas organizaciones y hemos incrementado nuestra influencia política. Bueno, la agenda política se empezó a marcar en el Foro de Mujeres de Accra, en donde se decía lo que quisiéramos es que hubiera coherencia de políticas y donde cambiaran las relaciones de poder. Y bueno, eso es lo que se reivindicó allí, y luego el desarrollo como un derecho, en base pues, a los derechos económicos y sociales, que ya sea cuando... Es que nos hace gracia, por eso siempre como nuevo paradigma del desarrollo, nuevos acuerdos internacionales, están ahí acordados. El derecho al desarrollo está en la Declaración de Derechos Sociales y Culturales, ¿no? Entonces, pues es reivindicar ese acervo construido, que lo que tiene que hacerse es más efectivo, ¿no? Ha cambiado también, os contaba, ha cambiado nuestra inserción en las redes sociales y ha cambiado también nuestra representación en el foro de Busan.